Buenos días, vamos a iniciar con ciencias naturales. Muy bien, el día de hoy, jueves 4 de marzo, vamos a abordar nuestra asignatura de ciencias naturales, lo que es el tema de la reproducción de los animales. Vamos a iniciar hablando de lo que es la reproducción de los animales. Bueno, tenemos aquí un par de imágenes en nuestra página 22 de nuestro libro de texto, donde nos hace las siguientes preguntas. Primero nos solicita que observemos la imagen y que luego respondamos las siguientes preguntas. Esas preguntas son que, ¿cómo imagina que serían los hijos si estos perros se cruzaran entre sí? Cuando se refiere a que se cruzaran, significa de que van a tener relaciones. Uno de ellos es la hembra y el otro es una de ellas es la hembra y el otro es el macho. Uno debe responder de acuerdo a lo que miramos. Si miramos un perro es de color naranja y el otro perro es de color gris o es negro, podemos decir que el hijo va a poder salir ya sea con manchas negras, cafés, manchas negras y cafés, puede salir el perro. O puede salir un café con manchas negras, o puede salir un café puede salir negro con manchas café. Ahora, ¿todos los perros serán iguales o habrá perros diferentes a ellos? Perros diferentes. Serán iguales. Todos son iguales, todos son del mismo tamaño, todos son de la misma gordura, etcétera. No, Entonces podemos decir que los perros son de diferentes tamaños o de distinto color. Esa es la respuesta que usted me puede dar, que los perros son de distinto tamaño y de distinto color. Bueno, luego tenemos que el dimorfismo sexual, donde tenemos los machos y hembras. Dimorfismo sexual van a participar los machos y hembras. Muchas especies animales tienen características físicas que van a hacer posible distinguir al macho de la hembra. Estas pueden ser de forma, tamaño o coloración. Entre estos animales está el león, que posee una melena que la leona no tiene. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Bueno, la leona no posee melena, pero el león sí. El león es un macho. De ahí está el venado, que el venado posee una cornamenta que la venada no tiene. El pavo real macho posee una cola grande de hermosos colores. Ujú. la, de que la hembra, la de la hembra es más corta y los colores son menos vistosos. ¿Listo? Bueno, entonces, contestamos estas dos preguntas y cuando finalicemos de contestar estas dos preguntas de forma rápida, pasamos a copiar el contenido que está subrayado. ¿Listo? No quiero que estén hablando cosas que no son nada que ver con la clase, sino que cuando ya finalice, levante la mano, por favor. sí, Y Rixi, recordarle que cada vez que usted va a ingresar, todas las mañanas cuando usted ingrese a la sala, debe cambiarse el nombre y poner 4 Rixi Torres, así como está ahorita. sí. Bien.
Mami, también puedes subrayar con ese color, va. Tenemos eso, profe. Bien, mis estimados, ya terminaron de copiar el primer concepto, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hablar de que la reproducción sexual de los animales. Bueno, para que pueda haber reproducción sexual, tiene que existir un macho y una hembra. El macho es el hombre, por decirlo así, y la hembra es la mujer, o por decirlo, los sexos masculino y femenino. Van a producir células sexuales, se van a llamar gametos, esas células sexuales, que poseen genes con características hereditarias que se pueden expresar en las siguientes generaciones. Es casi similar al caso de nosotros. Se va a ver el gen más fuerte, ya sea el de la hembra o el del macho, se va a ver expresado. Usted va a sacar conclusiones, bueno, se parece
al macho, no, se parece a la hembra. Lo mismo sucede, salud. Gracias. ¿Verdad? Porque a usted le dicen, no, es que Rixie se parece más a la mamá. No, es que Ángel se parece más al papá. Entonces significa que los genes son más fuertes del papá de Ángel y en el caso de Rixie los genes más fuertes son de su mamá. Los gametos masculinos se llaman espermatozoides y los femeninos se llaman óvulos. El espermatozoide posee un flagelo o cola que le ayuda a desplazarse dentro del aparato reproductor femenino y alcanzar el óvulo. Y cuando esto sucede, de esos miles de espermatozoides que deposita el macho en la hembra, solo uno, oiga bien, solo uno tiene la capacidad de fecundar el óvulo, de ahí los demás mueren. ¿Por qué, profe? Mueren porque solo pueden vivir cuando fecundan al óvulo, de ahí se mueren. No pueden sobrevivir porque no fecundan al óvulo, entonces los demás, esos espermatozoides mueren y el resto de óvulos también. Bueno, entonces para que vaya viendo en qué consiste el proceso de reproducción de los animales. Tiene que existir un hombre, perdón, un macho y una hembra. Y, ¿cómo se llaman los órganos? Los órganos sexuales, bueno, las células sexuales que producen los machos, espermatozoides, y los que producen las hembras se llaman óvulos. Y al proceso donde se junta el espermatozoide con el óvulo se llama fecundación. ¿Listo? Sí. Bien, copiándolo pues. Ahora en lo pequeño. Mira cómo me dejó caer cosas.
Tra, profe.
Mire, profe. Bueno, continuando con el tema de la reproducción de los animales, decimos que cuando el espermatozoide se une con el óvulo, recordemos que el espermatozoide es el órgano sexual del macho y el óvulo es el de la hembra. Ocurre el proceso que nosotros llamamos fecundación. La fecundación puede ser ya sea de manera interna o externa. Es interna cuando ocurre dentro del aparato reproductor femenino, como en el caso del gallo que está haciendo una fecundación. Vean, hay una fecundación interna. Aquí están los, Sí. aquí están los espermatozoides del gallo, ¿eh? Él los está depositando. Y aquí están los óvulos de la gallina. Solo un espermatozoide de este gallo va a fecundar a un óvulo de la gallina. De ahí los otros van a morir. Esa es una fecundación interna. Aquí está, ¿ve? El espermatozoide es esto, ¿ve? Estos que están acá, ¿ve? Todos estos que están acá, ¿ve? Como que fuera lo del sol. Y el óvulo es este, ¿ve? Y solo ingresa uno. Sí. Bien, de ahí la fecundación externa es cuando ocurre fuera de él. Es como aquí, ¿ve? Como la de los peces, ¿ve? Mire, ¿ve? Esta es la pez hembra, está dejando los óvulos caer y aquí está el pez macho y está dejando sus espermatozoides caer. Son unas como espumitas que se ven en el agua, perdón. Y igual, solo uno va a fecundar al óvulo. Pero no se da adentro del pez ni adentro del pez macho, ni de la pez hembra, sino que se da afuera, en el agua en este caso. El resultado de la fecundación es la formación del cigoto. Al paso de los días, el cigoto crece y se desarrolla para formar el embrión que dará origen al nuevo animal. Bien, otras formas de reproducción. Según la forma en que nacen los animales se pueden clasificar en tres grupos. O sea, de acuerdo a la forma en que nacen, nosotros los vamos a clasificar en tres grupos. Bueno, necesito que copien esto, niños. Sí. Que lo hagamos un poco rápido.
Ya, profesor. Finalizaron, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que aquí las otras formas de reproducción son animales ovíparos, su fecundación es externa y son aquellos que nacen de huevos fecundados que la madre deposita. A este grupo pertenecen las aves, los invertebrados, los peces, los anfibios y los reptiles. Y aquí está una gallina, ¿ve? Empollando sus huevitos.
nacen por huevos, ¿correcto? Sí. La gallina deposita, Sí, no. sí, hombre, sí. La gallina deposita los huevos en un nido, o sea, pone huevos y luego esos huevos ella los calienta durante un tiempo y de ahí nacen. No todos nacen, algunos mueren. Y los animales vivíparos, que la fecundación es Profe, interna, mande. dice mi mami que si así la gallina se queda 21 días, que solo come, hace pupú y se vuelve a poner para que los animales se reproduzcan. ¿Quién dicen? Mi mamá. Mm, seguro. Bueno, miren, la gallina, el gallo tiene relaciones con la gallina, ¿verdad? Después la gallina, una fecundación interna, pero la gallina pone huevos. De ahí esos huevos, la gallina los debe empollar y los calienta. No manejo el tiempo que ella los empolla, pero después ya cuando los estaban de empollar y empollar, es porque estos van a nacer y de ahí es donde salen los pollitos y las nuevas gallinas. Bueno, de ahí decimos que los animales vivíparos es cuando la fecundación es interna y nacen directamente del vientre materno de la madre, como el caballo, el cerdo, el perro, el gato, el león, la jirafa, el tigre, la Profe, el último es ballena, una serpiente, va. sí, la debajo una serpiente, que les permite sobrevivir en su ambiente. Entonces, a este grupo le llamamos mamíferos, como los perros, los monos, los murciélagos y los humanos, entre otros. De ahí están los animales ovovivíparos, que la fecundación de estos animales se desarrolla dentro de un huevo que la madre lleva en el interior del cuerpo hasta que la cría está lista para nacer. En el caso de la serpiente, de cascabel y algunos tiburones son ejemplos. Y a veces sucede que el tiburón está dentro del huevo de la madre, adentro, y lo que hace el tiburón es que se empieza a comer a la madre por dentro. O sea, ya el tiburón viene naciendo, pero se empieza a comer a la madre por dentro. Entonces, vea, los animales ovivíparos, ¿cómo son? Son aquellos que nacen por huevos, pero estos huevos van dentro del cuerpo de la madre, no está así como el de la gallina. No. Bien, vamos, copiando pues, un poco rápido. Sí.
Profe, la serpiente sale por aquí. Muy bien, ¿ya finalizaron? No, Animales o bovivíparos tienen que ir ya. Bien, solo tenemos 2 minutos. Ok, ya finalizamos. Nos quedamos por acá. ¿Sí? Continuamos en la siguiente clase.